Muy bien, pues Dios los bendiga y nuevamente un feliz año para todos. Y vamos a retomar el tema que habíamos dejado la última predicación el día, creo que fue el día 11 de diciembre, el último domingo que estuvimos predicando sobre este tema que se llama la revelación de Jesucristo. Y yo les comentaba que en este primer capítulo de Apocalipsis es como una introducción a todo lo que Él quiere revelarnos y empieza diciendo así, nomás para recordar o retomar los versículos, Apocalipsis 1, del 1 al 3 primeramente. Fue el día 10 de diciembre cuando estuvimos hablando de este tema. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este es el centro de todo el libro de Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto es, todas las revelaciones, las visiones que él le tocó ver. Y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez vuelve a tomarlo, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Y bueno, hay una exhortación en la segunda epístola de Pedro. Si quieren abrir sus Biblias ahí, voy a leer, lo había tomado esto en predicaciones anteriores, pero es importante cómo lo menciona. Aquí el apóstol Juan habla porque el tiempo está cerca, de las cosas que deben suceder pronto. Y el apóstol Pedro dice en el capítulo 3, versículo 9 al 12, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, este es el stand-by que está obrando de parte de Dios. Por un lado, nos anuncia que el tiempo está cerca, pero por otro lado nos dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo cual, bueno, todas las manifestaciones, las profecías, las cosas que están sucediendo, realmente apunta que el tiempo está cerca. Mas aún Dios está en ese stand-by todavía, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la paciencia de Dios, pero también lo valioso de este tiempo que Dios nos está concediendo. Nosotros tenemos muchos amados alrededor y Dios los tiene en su vista. Nosotros también debemos tenerlos delante de nosotros, no queriendo que ellos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Y en Primera de Pedro 1:13, lo dice de otra manera, dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Bueno, sed sobrios es poner todos sus sentidos, su atención, porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que algunos dicen que
Dios no vendrá, que está retardando su promesa. Bueno, dice, hay algunos que creen que es así, pero para nosotros, los creyentes, los que estamos esperando la trompeta de Dios, nos dice que estos días son muy valiosos, que no durmamos como los que duermen, sino que velemos. Bien, entonces, esto es como para retomar los puntos de este tema que aún así sigue siendo una introducción a lo que viene adelante. Estamos en el primer capítulo, los primeros versículos, y yo les había dicho que mi propósito, aún con esta introducción, era hablar de las 7 iglesias a las que el apóstol Juan mandó esta carta, las iglesias que estaban en Éfeso, de las cuales hablan en los capítulos 2 y 3. Y les decía que esas eran 7 iglesias reales en las cuales el apóstol Juan estaba ministrando o había ministrado, porque cuando él escribió el Apocalipsis ya estaba él exiliado en la isla de Patmos. Pero él había estado ministrando en estas 7 iglesias de Éfeso, y a cada una le da pues una motivación, un aliento, le señala las cosas buenas, pero también le amonesta y le reprende en las cosas que están reprobadas. A cada una de esas iglesias, bueno, yo les decía que efectivamente así fue en cada una de esas iglesias, pero para nosotros, después de 20 siglos, esas 7 iglesias son como 7 enfoques en los cuales Dios nos ve como iglesia. Desde un enfoque le habla a una iglesia, bueno, Él nos ve así. Desde otro lado le habló a otra iglesia, bueno, Él nos ve así, nos motiva, nos reconoce, nos alienta, pero también nos reprende y nos reprueba para que veamos lo que está mal en nuestra iglesia. Bueno, en ese sentido, esta primera parte, este capítulo 1, es como preparándonos para ver estas cosas, para ser sensibles a ellas. Y bueno, el remitente de esta revelación se habla en los versículos que ya lo vimos, solamente estoy retomando las cosas que mencionamos en el versículo 1:4 hasta la primera parte del 5, y dice que habla de quién es el remitente, el que envía esta carta o este anuncio o estos avisos, ¿verdad? Y dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, él es un siervo solamente, pero él no es el remitente. Y él dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Este es el Dios eterno de los siglos y que ha de venir en la persona de Jesucristo. El que es desde siempre, el que era desde la eternidad y el que va a venir, ¿verdad? Y de los 7 espíritus que están delante del trono. Bueno, el Espíritu Santo también tiene 7 manifestaciones que comprenden la persona de Dios Espíritu. Bueno, Él es el remitente también. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es Dios Hijo, el Dios que se manifestó en carne y sangre ante nosotros. Bueno, siendo uno solo, Él es el remitente que anuncia estas cosas que han de suceder pronto. Y en los versículos que seguimos, que continúan aquí, que vimos con anterioridad, dice del 1:5 de la segunda parte hasta el 6, hablan del fundamento en el cual descansa nuestra relación personal con Dios. Bueno, a los que dirige esta carta, pues es a nosotros, ¿verdad? Es a los que tienen una relación con Dios. Para ellos es esta carta, estos avisos, estas amonestaciones, ¿verdad? Y dice así,
desde la segunda parte del capítulo 5, versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Él está diciendo lo que hizo para que fuera posible que nosotros tuviésemos esa relación personal con Él. Bueno, el que no ha recibido esta obra de Dios no ha iniciado su relación. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, por eso nosotros en nuestro testimonio siempre estamos hablando de la cruz de Cristo, que Él murió, ¿verdad? Para con su sangre limpiar todos nuestros pecados ante la ley de Dios y dejarnos limpios como si nunca hubiésemos pecado. Hasta esa perfección es el poder de su sangre. Dejarnos limpios absolutamente de todo nuestro pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, habla como una experiencia, pero también como una posición. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Para el que esté en Cristo, solo cuenta lo que es hecho nuevo. Bueno, en ese sentido, no sería posible que esto sucediera si no habíamos empezado esa relación personal con Dios. Por eso, nuestro evangelio, este es un término muy claro, es un término que ayuda a entender a las personas por qué necesitan recibir a Cristo. Porque Él nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto habla de una relación práctica, no solamente posicionalmente, sino en la práctica. Ejercer un ministerio especial para Dios. Bueno, en ese sentido estoy enfatizando mucho lo importante que es tener esta relación personal con Dios. Nos ayuda a nosotros a testificar, nos ayuda a presentar el Evangelio de una manera muy clara, nos ayuda a vivir en una continua gratitud delante de Dios. Bueno, y aquí viene un paréntesis sobre lo mismo que pues nos llama la atención y dice: muchos vacilan en anunciar a otros lo que Cristo ha hecho en sus vidas porque no sienten que el cambio operado en ellos sea lo bastante espectacular. Bueno, porque están perdiendo de vista lo que Dios hizo para que fuera posible tener una relación con Dios. Y ellos están enfocándose solamente en ver los cambios, las cosas nuevas. Bueno, esto es un proceso. En mi caso, pues yo tengo 48 años de haber recibido a Cristo. Y esas maravillas que yo leo en la palabra, honestamente muchas cosas yo todavía no las he vivido. Esos cambios todavía no los he alcanzado. Muchos testimonios que los profetas, los apóstoles dieron de sus vidas, yo todavía no los he alcanzado. Pero la fuerza de mi testimonio siempre me hace ver aquí lo que Él hizo para que fuera posible que yo entrara en esa relación con Dios. Y dice: pero usted puede testificar de Jesucristo por lo que Él hizo por usted, no por lo que usted haya hecho o pretenda hacer para Él. Bueno, ante lo que Él tiene en esa perspectiva de una nueva vida en Cristo, a veces nos sentimos como nada ante la gloria de esa obra en la cual Él quiere vernos caminar y vivir.
pero eso no quita que yo vea hacia atrás. Y la fuerza de mi testimonio está, ¿cómo fue posible que yo viniera a Cristo? Y ahí es donde muchos no tienen nada que testificar porque no están valorando este aspecto de sus vidas, de su nueva vida en Cristo. Entonces, Cristo mostró su gran amor al libertarnos del pecado mediante la muerte en la cruz, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Esto fue el último versículo que vimos en esa predicación de diciembre. Entonces, en esta parte nos hace que nos detengamos, que volteemos hacia ese gran evento que sucedió cuando nosotros hicimos efectivo, ¿verdad?, el aceptar a Cristo. Primero aceptamos al Cristo de la cruz, ¿verdad?, al que murió por nuestros pecados. Y es donde Él quiere que volteemos a ver, y ahí inicia mi testimonio personal. Entonces, dice, esto nos garantiza un lugar en su reino y haciendo de nosotros sacerdotes para mostrarnos el amor de Dios a los de mostrarles. Ahora, ¿saben cuándo empezamos a ejercer nuestro sacerdocio? Cuando estamos testificando de esto. Es un sacerdocio de servicio, aunque en otro aspecto también es un ministerio de reconciliación. Pero cuando nosotros estamos llevando este testimonio, estamos ejerciendo el ministerio de acercar a las personas a Cristo, sacerdotes para Dios su Padre. Estos son los hechos maravillosos en los que Dios hace reposar nuestra relación eterna con Él. Aquí empezó. Y vamos a ver a qué grado obró en ese momento cuando necesitábamos esta gran obra de Dios en nuestras vidas. Estos son los hechos maravillosos en los que Dios hace reposar nuestra relación eterna con Él. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Si no hubiera hecho esto, era imposible iniciar o establecer una relación Él con nosotros. El hecho de que el Todopoderoso Dios nos haya ofrecido vida eterna en su presencia y a su lado es igualmente de espectacular. Nos sacó de una condición y nos elevó a otra, ¿verdad? Y vuelve a decir, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Bueno, si nos centráramos nuestro testimonio en este solo versículo, ¿verdad?, de Apocalipsis 1:6, tendríamos para hablar continuamente un testimonio. Él me amó. ¿Cuánto puedo hablar yo acerca de cómo Él me amó? ¿Por qué me amó? ¿Y qué hizo para estar Él dispuesto a ir a la cruz en mi lugar? Bueno, en ese sentido, es mucho lo que tengo yo que testificar para ministrar o para ejercer mi sacerdocio. Entonces, dice, bueno, hay un versículo, la segunda parte de Romanos 8:9, dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así lo dice. Es decir, esa relación es una relación viva. No es algo solamente en posición. Es una relación que ya nació, que se inició y que va creciendo y crecerá hasta la eternidad. Bueno, el que no tiene el espíritu de esa relación, es el Espíritu de Cristo,
pues es que no es de Él. Entonces nosotros pecamos y sufrimos pérdida por no ubicarnos en ese inicio, ¿verdad? De lo que Dios hizo. Bueno, tenemos el término relación personal. Es de lo que estamos hablando. Y nosotros podemos usar ese mismo término para abordar a una persona. ¿Por qué necesita recibir a Cristo? ¿Por qué necesita arrepentirse de sus pecados? ¿Por qué él puede tener un cambio si él quiere tener una relación personal con Dios? Bueno, pero esa relación puede ser una relación esplendorosa, radiante, llena de vida, llena de gozo. Continuamente hablo de cómo es mi relación que un día acepté a Cristo. ¿Y qué es lo que nutre esa relación? Bueno, es su palabra. Su palabra viva es la que nutre. El Señor dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Bueno, entonces mi relación debe nutrirse con la palabra de Dios. Y al hacer esto, yo estoy practicando una comunión en la relación que inicié. Y así será toda mi vida, ¿verdad? Hasta la eternidad. Una comunión con Dios. Y luego también un compañerismo con Él. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, en participar de sus obras. Cuando Él dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pues habla de estas obras, de esto que Cristo quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cuando nosotros nos entregamos, es una palabra importante, entregarte a la voluntad de Dios, sin reservas. Entonces tú estarás teniendo comunión y compañerismo. Pero hay una decisión del corazón para nutrir esa relación, entregarte, entregarte. No guardes nada de ti, solo entrégate y deja que la palabra vaya haciendo su obra. La palabra te iluminará, te instruirá, te enseñará, te motivará, te fortalecerá, te dará sabiduría, todo lo cumple Dios a través de su palabra. Bien, y en primera de Juan, en Juan 1:4, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, habla de esa relación desde otro aspecto. Miren cómo dice en el versículo 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando yo recibí a Cristo, la vida vino a mí. Y la luz de la vida, la luz de todos los conceptos, la verdad, la justicia, la santidad, el amor, el gozo, todo eso es la luz de la vida. En el mundo estaba, ¿verdad? Y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 3, se me pasó leerlo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego viene un paréntesis ahí donde habla de otros conceptos, pero en el versículo 9 vuelve a retomar el mismo enfoque que estoy leyendo. A partir del versículo 9, fíjense cómo dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, Él vino para establecer esa relación con nosotros.
y para nutrir una vida de comunión y de compañerismo con Él, y más todavía en armonía perfecta con su voluntad. Y sigue diciendo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No conoció a su Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, pero el mundo no le ha conocido. Bueno, ahora que Él se ha manifestado a ti y que estuvo haciéndote sensible hasta que aceptaste recibirlo en tu corazón, entonces tú le has conocido. Y esto es muy importante, estamos hablando cuando apenas estabas iniciando esta relación. Si tú testificaras de esto claramente, la gran riqueza, la gran bendición que vino por haberlo conocido. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su creación, a los que eran como Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este es el parteaguas. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no es de Él. Bueno, yo te estoy enfocando esto para que fortalezcas y nutras esa relación y veas que es mucho lo que tú tienes que testificar acerca de esto. Y sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, esto habla de la relación consumada, cumplida. Potestad es, ya perteneces a la familia de Dios, ya perteneces a los que son de Él, ya perteneces a los que tienen una relación con Él. Bueno, en ese sentido, nosotros vemos que Dios lo hizo posible. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en ese nombre, que Él es el Dios eterno, el Dios Padre, Él venía a este mundo y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No estoy hablando cosas desconocidas, solamente las estoy puntualizando para enriquecer esta parte tan importante de tu testimonio personal, porque esto está contenido en lo que dice el versículo de Apocalipsis 1:6, al que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Tú puedes mirar esto y puedes ampliarlo y profundizar de tal manera que tú lo tengas listo para compartirlo con otros. ¿Cómo iniciar una relación personal con Dios? ¿Por qué es necesario? Bueno, sería muy bueno que tomaras nota y apuntaras estos versículos y pusieras ahí una nota que a ti te servirá para armar ese testimonio y esa predicación. Entonces, dice el comentario, el tema, es importante ver hacia atrás y ver esta obra maravillosa que Cristo ha hecho para que fuera posible establecer nuestra relación personal con Dios. Estamos viendo hacia atrás, cuando estábamos separados de Dios, cuando no teníamos una relación personal con Dios. Y acabamos de leer que los suyos no le recibieron. Cantidad de gente por los siglos no le ha recibido. Sin embargo, menciona que hubo unos que sí le recibieron, y entre ellos estamos tú y yo.
Estás oyendo esta predicación porque a ti te interesa lo que viene de esta relación que tú tienes con Dios. Entonces estamos hablando que necesitas nutrirla para tener una comunión en tu diario vivir. Si únicamente pensaras en esto, tú serías lleno de vida, lleno de gozo, lleno de gratitud, lleno de alabanza, todo el día y todos los días viendo esto. Bien, el no ver esto, olvidarlo o no estarlo valorando continuamente es la razón de no testificar de Cristo en nuestras vidas. La relación puede ser viva, esplendorosa, llena de esplendor, llena de gozo, o puede ser una relación fría, o peor, puede ser una relación apática. No tienes empatía con ello. Entonces, eso es querer volver a encontrar en el fondo de nuestra antigua vida algo bueno. Pero fue necesario que Cristo viniera para que empezaran las cosas buenas. Entonces, ¿y qué es lo que debemos ver? Pues debemos ver la gran salvación y la vida eterna que Dios efectuó por medio de Cristo y fue por gracia. Si toda la vida nos pasáramos viendo esto, sería maravilloso, maravilloso. Voy a contar una anécdota que nos contó nuestro maestro de la Biblia y dice que había una pareja de novios allá en una comunidad rural y que el novio se fue a trabajar al extranjero, pero dejó su corazón con su novia. Su novia se llamaba Panchita. Entonces, pues él se fue a trabajar y empezó a encontrar un camino próspero, con trabajo, y él empezaba viendo que cada día estaba más cerca la promesa que le había hecho a su Panchita y que regresaría por ella para casarse por ella. Y le escribió una carta hablándole de todas las cosas que se le estaban dando de una manera muy favorable. Y empezaba la carta: querida Panchita, te amo como el día que me despedí de ti. No he dejado de amarte. Y Panchita veía la carta y veía esto y se gozaba, ¿verdad?, en el amor que le profesaba su amado. Y volví a abrir la carta y otra vez: querida Panchita. Y ella se emocionaba y nunca avanzó, ¿verdad?, en la carta para saber todo lo que le decía su amado. Y ella se alimentó solo de esa frase, cómo le expresaba él su amor y que ya cada día estaba más cerca el día que él regresaría para casarse con ella. Y Panchita se llenaba de gozo, de frenesí, y cerraba la carta y la volvía a abrir otra vez. Y no avanzaba hasta que su novio llegó y no sabía todas las promesas que le había hecho él solamente con esto. Bueno, esto es algo que puede ser de risa, de ingenuidad, pero qué importante es meditar en el amor. Nosotros somos la Panchita de Cristo. Meditar cómo nos amó y que Él va a regresar y va a ser efectivo todas las promesas para llevarnos con Él. Pero nosotros, por desconocer esta relación que tenemos, por no alimentarla, pues no nos importa mucho que el amado regrese, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia era
a la descripción que hace. No sé si sería verdad, pero fue una manera de ilustrarlo. Y bueno, hermanos, pues conozcan esto, de que este es el tiempo de ver cómo nos amó. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa y para la segunda parte.